acompañarnos en la semana de la línea de crecimiento personal del sistema de bienestar integral UNADISTA. Realmente para nosotros es fundamental contar con su participación activa. Digo activa porque cada uno de ustedes ha aportado a esta semana un sentido y un valor especial. Realmente ha sido una semana de grandes aprendizajes frente a nosotros mismos, porque a veces nos ocupamos de todo el mundo menos de nosotros. Entonces realmente ha sido una semana de reflexión, de introspección, de pensar en lo que quiero, en lo que pienso y en lo que siento especialmente. Y cómo fortalecernos como seres humanos para realmente ser resilientes, ¿sí? Para siempre aprender de la adversidad y ver en la crisis alternativas y fortalecernos. Realmente han sido experiencias muy, muy bonitas, lo digo de verdad, o sea, me he tomado el trabajo de hacerlas a conciencia, de disfrutarla, de dedicarme el tiempo para mí, y esa es la invitación de hoy. Desen el tiempo de vivir la experiencia de una manera enriquecedora, que sea un regalo para cada uno de ustedes. No la hagan de afán, háganla con sentido. ¿Para qué? Para que realmente generen ustedes una experiencia significativa, algo que les deje el aprendizaje. Esta semana de crecimiento personal hemos trabajado todas las áreas de ajuste del ser humano. Cuando hablamos de las áreas de ajuste del ser humano, hablamos de todos los contextos en los que el ser humano se relaciona, la familia, el trabajo, lo social, y eso es importante. El ser humano es el mismo en todo lado, ¿sí? Pero cada contexto exige o tiene ciertas demandas, ¿sí? Yo soy María del Pilar acá y en el trabajo y en demás, pero tengo una conducta apropiada para cada escenario, ¿sí? Siendo la misma persona. Entonces, cómo el nutrir ese ser interior realmente nos fortalece y nos proyecta. Cómo me siento, reflejo. Entonces, tengo que potencializarme para fortalecerme y proyectar una persona segura de sí misma, que se ama, que se valora, que se respeta, para que así mismo los demás lo hagan, ¿sí? Entonces, uno no da de lo que no tiene. Uno tiene que empezar el trabajo por uno mismo, pensando en que la prioridad en la vida es uno. Siempre digo algo y es que vive para ser feliz. Cada día es único. Pensemos en el aquí y en el ahora, ¿sí? No nos generemos ansiedades pensando en el mañana, en el futuro, no. Vamos en el día a día, ¿sí? Tampoco nos llenemos de tristeza y de nostalgia con el pasado. Eso es lo que nos genera la depresión, quedarnos en el ayer. Es importante centrarnos en el hoy, vivirlo, sentirnos, ¿sí? Acariciar la realidad y el presente. Nunca quedarnos en el problema, siempre buscar alternativas. Está claro que todos los seres humanos tenemos conflictos personales y problemas y dificultades. Y se vale estar triste, se vale llorar, se vale todo eso y es necesario, porque hace parte de la vida. Pero es fundamental también seguir adelante, mirar las alternativas, mirar las posibilidades y hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser felices, para buscar esa armonía y ese equilibrio interior. Por eso hoy especialmente trabajamos el tema de la espiritualidad y la zona Centro Boyacá nos trae una experiencia significativa muy bonita que le coloco el plan de tu alma. Realmente para mí el título ya es inspirador, ¿sí? Cuando hablamos del plan de tu alma hablamos de sentido de vida. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Y cómo lo construimos? ¿Cómo logramos todo aquello que queremos? Desde el sentir. Realmente he mirado esos días que el espíritu es tan importante. Sentir y pensar es diferente, pero sentir con el corazón para lograr lo que anhelamos, ese es el impulso, la motivación, lo que se requiere para hacer nuestros sueños realidad. Por eso quiero invitar a nuestra líder zonal de la zona Centro Boyacá, a la doctora Gioconda Muñoz, quien nos trae esta linda experiencia hoy. Gracias, Gioconda, por contribuir a la semana de la línea de crecimiento personal y a cada uno de los zonales de verdad por hacer posible esta bella semana. Digo bella porque para mí ha sido hermosa, enriquecedora. He tenido la fortuna de ver a muchos de los participantes en todas las sesiones. Yo siento que es la primera vez que me ha pasado que tantas veces llegan a las actividades y llegan como con ese mismo gusto y con esa misma disposición de aprender sobre sí mismos. Gracias, Gioconda, una vez más por traernos esta bella experiencia. Adelante. Bueno, María del Pilar, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo cordial para ti y para todos los participantes hoy en nuestra conferencia El Plan de tu Alma.
Bueno, hoy tenemos como invitada a la doctora Sandra Liliana Guerrero. Ella es abogada, ella es terapeuta con ángeles, con formación en programación neurolingüística y consteladora familiar. Entonces, doctora Sandra, bienvenida y el micrófono es tuyo. Adelante. Abre tu cámara. Sandrita, ¿ahí me escuchas? Creo que no nos está escuchando. Si de pronto la doctora Edith se puede comunicar internamente, porque veo que tiene el audio habilitado, cámara habilitado, todo está perfecto desde la herramienta. Entonces de pronto si la doctora Edith se puede comunicar, de pronto tenga alguna falla en la conexión. Les agradecemos a todos su amable espera. Gracias, Angisita. Muchas gracias. Es muy importante, ya hay personas que están escribiendo cosas en el chat, muy reflexivas y eso que no hemos iniciado, pero eso quiere decir que ya el título realmente nos lleva a la reflexión, ¿sí? Y a pensar en nosotros mismos y en lo que somos. Yo siempre digo que hay que vivir para ser feliz, la vida es una sola y debemos pensar en el día a día, en aprovechar todo lo que tenemos. A veces, y lo veíamos esta mañana, qué tan importante es agradecer, es perdonar, es amar. Y lo confirmo ahorita hasta con el perfil de la persona que acaba de nombrar la profe Edith, porque realmente ese tema de la programación neurolingüística es bien importante. La palabra tiene poder. Es importante siempre mirar qué decimos, ¿sí? Siempre hablar positivo. Eso es fundamental, por lo que se dice se atrae. Eso es una reflexión que quiero dejar porque realmente lo he vivenciado y es importante tenerlo en cuenta, porque de verdad la vida es una sola y hay que saberla disfrutar. Esta semana ha sido de grandes aprendizajes y lo digo yo, he conocido mucho el tema de la espiritualidad y del ser, ¿no? De esa introspección que se requiere y de ese sentido de vida. Y ha sido una semana bien bonita y bien interesante porque me ha llevado a reflexionar. Soy la líder de la línea y la línea trabaja dos dimensiones importantes, la psicoafectiva y la espiritual. Todo el sistema de bienestar trabaja diferentes dimensiones en el ser humano, especialmente la de crecimiento personal está en la parte espiritual y realmente el espíritu es la base, es la fuente, es vida, ¿sí? Y es lo que nos hace únicos y diferentes. Entonces realmente hay que tener cuidado en cómo alimentamos nuestro espíritu, cómo nos fortalecemos como seres humanos. Ya está aquí la doctora Sandra, a quien le agradezco. Les quiero dejar la frase del día de hoy antes de darle ya el paso a ella. No eres un ser humano en búsqueda de una experiencia espiritual, eres una experiencia espiritual inmersa en una experiencia humana, de Pierre de Chardin. Es muy bonita, me parece que es así, somos seres espirituales. Doctora Sandra, adelante. Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, señora, perfectamente. Vale, muy bien. Bien, el título de la charla de la conferencia del día de hoy es, como tú bien lo decías, el plan de tu alma. Y estamos en el marco de la línea de la Semana del Crecimiento Personal y del sentido de la vida. ¿Por qué este título? Hablar de sentido de la vida es tratar de encontrarle una respuesta al para qué de esta experiencia que estoy viviendo en este plano, pero más allá de eso necesito saber quién soy, quiénes somos en términos generales los seres humanos, cuál es nuestra misión de vida, cuál es el plan de nuestra alma. Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo general a entender quiénes somos los seres humanos. En esencia, como tú bien lo decías a través de la frase,
Nosotros los seres humanos somos almas que evolucionan. En consecuencia, no somos un cuerpo que tiene un alma, sino somos un alma que se vale de un cuerpo para evolucionar. Para entenderlo un poco mejor, vamos a hablar de los 7 componentes de los seres humanos. Nosotros tenemos con nosotros, así nos identifiquemos solamente con nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental, la verdad es que nosotros tenemos 7 componentes. 3 componentes que están por un lado, que se denominan la tríada superior, tienen unas características específicas, de las cuales ya hablaremos, y otros 4 componentes denominados el cuaternario inferior, que igualmente son muy importantes, pero los dejamos aparte porque tienen unas características que les son muy propias. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra tríada superior? Tenemos el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Como bien tú lo decías, es la fuente. Es la fuente primigenia, de aquella de donde todos los seres humanos emanamos. Es independiente el nombre que nosotros le demos. Tú lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar inteligencia superior, fuente, madre tierra, no importa el nombre que nosotros le demos. ¿Por qué? Porque no se trata de una creencia, se trata de una experiencia, de cómo yo a nivel individual lo siento. Pero ese es el espíritu. Cuando yo estoy conectada con el espíritu, yo fundamentalmente soy unicidad. Parada en ese punto, tú eres igual a mí. ¿Por qué? Porque emanamos de la misma fuente. Al ser iguales, no hay dualidad, no hay juicios. En consecuencia, no hay ego, no hay miedo. Desde ahí, al ser iguales, lo que ocurre es que existe el amor incondicional. Amor no como sentimiento o como emoción, sino amor como un estado natural. Ahí, desde el espíritu, percibimos ese estado natural. ¿Qué sucede? Que ese espíritu, pese a que es perfección, tiene la vocación natural de evolucionar. ¿Cómo lo hace? Empieza a hacer un proceso como de individualización. ¿Por qué? Porque es vibración altísima de amor incondicional y para vivir las experiencias de vida necesita empezar a valerse, a densificarse, a valerse de un cuerpo. ¿Cómo inicia ese proceso? Después de ser espíritu, el espíritu se va convirtiendo en el alma colectiva. Si nosotros tratamos de ubicarnos en cuál es el alma colectiva, pensaremos que el alma colectiva es el planeta, es el universo. Somos todos nosotros los que compartimos determinada historia, determinados tiempos. Este alma colectiva tiene igualmente la misión o el plan de evolucionar. De eso se trata, de evolucionar, de ayudar al espíritu en esa vocación natural de evolucionar. Ahora bien, y lo podemos experimentar en este instante. Como planeta estamos evolucionando, como universo estamos viviendo una experiencia conjunta. ¿Por qué? Porque el planeta está en un proceso de ascenso. Y más allá de las teorías conspirativas que puedan haber en torno a lo que nos está ocurriendo en este instante frente a la pandemia, lo cierto es que es un proceso que dependiendo como nosotros lo valoremos, nos puede ayudar a trascender o nos puede dejar estancados. Bien, eso a nivel del alma colectiva. En consecuencia, hasta ahí, ¿de qué se trata el alma colectiva? ¿Cuál es el plan del alma colectiva? Evolucionar. Como planeta, como universo, estamos evolucionando en conjunto. Si nosotros pensáramos en un símil que nos ayude a entender un poquito más esto, pensaríamos que el universo viene a ser como el mar y el alma colectiva viene a ser como las olas del mar. O podríamos utilizar otro símil, el símil del árbol. Haciendo uso de ese símil, nosotros entenderíamos que la raíz del árbol corresponde a la espiritualidad, mientras que el alma colectiva corresponde a las ramitas del árbol. Muy bien. ¿Cómo sigue ese proceso entonces de evolución? En tercer lugar, dentro de esa tríada superior, empezamos a contar con la denominada alma individual. Y eso, en esencia, es lo que nosotros somos. Tú eres un alma individual, yo soy un alma individual. Claro, con mi propio plan de vida. Ya no es necesariamente el mismo plan de vida del alma colectiva, sino es un plan de vida individual. ¿De acuerdo? ¿En función de qué? En función de mi proceso de evolución, de lo que yo ya haya avanzado, de las virtudes que ya haya desarrollado. ¿Qué pasa hasta aquí? Que como alma individual todavía no tengo la posibilidad de vivir experiencias. ¿Por qué? Porque hay digamos que el alma tiene una característica que le es muy propia y es la forma en la cual evoluciona. ¿Cómo evoluciona el alma?
a través de los aprendizajes. ¿Y cómo adquirimos nosotros los aprendizajes? A partir de la experiencia de vida. Luego, parada en mi alma individual, por la altísima vibración, es muy difícil que yo adquiera aprendizajes porque no vivo experiencias de vida. ¿Qué es lo que me permite a mí tener esas experiencias de vida? El cuerpo. Entonces, el alma entra a hacer uso del cuaternario inferior del cuerpo para poder experimentar estas circunstancias que la llevan a aprender. Y ya lo vamos a ver con un. ¿Qué es el cuaternario inferior? El cuaternario inferior está compuesto por nuestro cuerpo físico denso, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. ¿Cuál es nuestro cuerpo físico denso? Si nosotros pensamos es decir, para hablar de alma tenemos que tener una mente abierta. ¿Por qué? Porque los sentidos no la perciben. Pero si nosotros hablamos de un cuerpo físico denso, es muy fácil tener claridad de que existe porque tú lo ves, tú lo hueles, tú lo sientes, tu cuerpo, el cuerpo de los demás. ¿De acuerdo? No hay duda en relación con que existe un cuerpo físico denso. ¿Qué es el cuerpo físico etérico? Pese a que no se puede percibir con los sentidos, es esa energía que poco a poco estamos alcanzando la posibilidad de reconocer que existe. Ya hablamos de energía, hablamos de vibración, somos capaces de reconocer la energía de otra persona sin verla, sin escucharla, sin olerla, sin el uso de los 5 sentidos. Pero estamos despertando a unos niveles de conciencia que ya nos permiten reconocer que existe ese cuerpo etérico, que existe esa energía. ¿Qué es el cuerpo mental? El cuerpo mental también es muy fácil de reconocer y de aceptar para nosotros que existe. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a identificarnos con ese cuerpo mental. Nosotros creemos que somos nuestros pensamientos. ¿Cómo funciona este cuerpo mental? El cuerpo mental tiene un nivel consciente y un nivel inconsciente. A nivel consciente, manejamos un 5 a 7% de toda la información. ¿Cuál es la función de la mente consciente? Clasificar, organizar, memorizar, recordar. ¿Sí? Tiene unas funciones específicas. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros estamos haciendo uso de la mente consciente de ese 5 o 7% como si fuera la herramienta que nos da la luz para vivir la vida. Y resulta que ahí no está la información que yo necesito para vivir mi vida. ¿En dónde está? En el alma. ¿Por qué? Porque es el alma la que lleva un proceso de evolución. ¿Cómo conecto entonces con el alma y no con la mente consciente? A través de diferentes procesos y específicamente accediendo y generando procesos de autoobservación en relación con mi mente inconsciente. Ahora, ¿qué es la mente inconsciente? La mente inconsciente corresponde a ese 93-95% de la información que hace que yo actúe como lo hago, que me tiene repitiendo patrones de comportamiento, que me tiene viviendo ciclos, que me tiene viviendo la vida como en un bucle que yo no logro entender. ¿Qué información encontramos ahí? Encontramos nuestras memorias ancestrales, encontramos los vínculos que generamos con papá y mamá, con hermanos, con hijos, encontramos las creencias a las que tú haces referencia en relación con PNL, encontramos las heridas de la infancia. Y si nos damos cuenta, toda esta es información en la cual nosotros nunca nos detenemos, pero que sin embargo es la que determina el que nosotros vivamos como lo hacemos. Voy a entrar un poquito en detalle en relación con cada uno de estos aspectos de la siguiente manera. ¿Qué son las memorias ancestrales? Las memorias ancestrales corresponden a aquella información que me viene dada del sistema. Yo soy y hago parte de un sistema, es decir, yo no soy un ser aislado. ¿Cómo lo compruebo? Elaboro mi árbol genealógico. Cuando yo me siento a hacer mi árbol genealógico, soy consciente de que vengo de papá, de mamá, de unos abuelos paternos, maternos, tengo en mi sistema tíos, primos, en fin. Y más allá de eso, cuando yo empiezo a indagar más a fondo,
soy consciente de que yo repito muchas conductas de ellos. Y a nivel general, si me pongo a observar, resulta que en mi clan familiar se han presentado las mismas enfermedades, el mismo tipo de muertes, profesiones similares, circunstancias de adicción, circunstancias de abuso, circunstancias particulares como el que vivan en parejas estables o que existan hijos extramatrimoniales, en fin. Son circunstancias que es muy interesante. Abrazar el árbol genealógico es maravilloso porque me permite reconocer aquella información que yo estoy repitiendo sin que sea mía. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por lealtad, porque todos los seres humanos necesitamos pertenecer. Y bajo esa necesidad de pertenecer y por lealtad a mi sistema, yo repito la historia de mi sistema. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Entrar a pelear con mi sistema? No, al contrario, honrarlos, honrar toda la información que de ellos me viene, pero ser consciente de que yo tengo la posibilidad de vivir mi vida a mi manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que en esa mente inconsciente existe información relacionada con nuestras memorias ancestrales, que es importante entrar a mirar. Muy bien. ¿Qué más existe ahí? Existen los denominados vínculos. Y aquí hago una diferencia entre lo que es un vínculo y una relación. El vínculo es el tejido que yo construyo con otros seres. La relación es la dinámica que se establece entre unos y otros miembros, ya sea amigos, ya sea en el trabajo, en fin. ¿Por qué es importante reconocer? ¿Y qué es lo destacable del tema de los vínculos a nivel de la mente inconsciente? El hecho de que lo que yo debo tener sano son los vínculos que tengo, sobre todo con papá y mamá, porque esos vínculos son determinantes. ¿Qué significa eso? Que lo que yo debo entrar a sanar y a revisar es que yo haya llegado al punto en que honro el hecho de que ellos me dieron la vida. Si estamos hablando del plan del alma, yo no podría desarrollar el plan de mi alma si yo no tuviera vida. ¿Y quién me dio esa vida? Me la dio el movimiento que hizo papá y mamá. Luego, cuando yo hago juicios entre mamá no ha debido ser así, mamá ha debido encontrar una pareja diferente, no quiero a papá, reprocho el que haya sido mi papá, en fin, pierdo fuerza para vivir. Por eso es importante entrar a revisar toda esta información. En tercer lugar, ¿qué encontramos? Hay muchísima información, pero yo estoy hablando de una forma esquemática. En tercer lugar, encontramos las creencias. Aquella información, aquellas ideas que yo doy por ciertas porque las recibí de quien para mí era una autoridad, de mamá, de papá, de la abuela, de mi profesor, de mi sacerdote, de mi pastor, en fin. Para mí se convirtió en ley porque lo escuché de alguien que era autoridad para mí. Pero resulta que estas creencias, cuando nosotros crecemos, nos vienen acompañando sin que nosotros entremos a advertirlas, ni siquiera cuestionarlas porque son ley para nosotros, pero a partir de ahí empezamos a generar bloqueos. Si yo, por ejemplo, tengo aquella creencia de que más fácil entra un camello por el ojal de una aguja que un rico al reino de los cielos, pues qué prosperidad y qué abundancia a nivel económico voy a tener. Ninguna, porque voy a sentir que el tener dinero me va a alejar del proceso de salvación. O si yo tengo esa creencia que me instalaron cuando era pequeña de que no podía, pequeño, de que no podía, de que no merecía, de que no valía, influye en mi vida. Y cuando me tengo que enfrentar a determinadas circunstancias, no puedo, no tengo la fuerza para hacerlo. En cuarto lugar, tenemos un personaje. El personaje determinado a partir de la herida de la infancia. Entonces, si mi experiencia a nivel de siendo un pequeño, una pequeña, fue el hecho de que no valía, de que no me querían, de que a veces me querían y otras veces no. Yo voy desarrollando una herida que me permite responderle a mi entorno. Yo entro de esta forma, me pongo esa coraza, ese disfraz, esa máscara para poderle responder a mi entorno. Y entonces me vuelvo rebelde, o entonces me vuelvo el bueno, o entonces me vuelvo el que necesita siempre aprobación.
En ese sentido, tengamos muy presente esta información que acabo de compartir en relación con lo que existe en la mente inconsciente. Muy bien. Estábamos hablando, recapitulando, los seres humanos somos almas que evolucionan, tenemos 7 componentes, un espíritu, una alma colectiva, perdón, un alma individual que para evolucionar se vale de un cuerpo, que es un cuerpo físico denso, físico etérico, cuerpo mental, que tiene una mente consciente, una mente inconsciente, y de un cuerpo emocional. Ese es el último de los 7 elementos. Existen teorías que se preguntan acerca de si es la emoción la que me genera el pensamiento o es el pensamiento el que me genera la emoción. Pues de acuerdo con la experiencia, con mi sentir, lo que yo puedo lograr entender es que es más fácil pensar que son mis pensamientos los que me generan la emoción. O si no, pensemos y recordemos cómo nos enamoramos. Nosotros nos enamoramos pensando. Y ese pensamiento, como es de caballero, como es de especial, como es de lindo, como es de hermosa, en fin, se convierte en un sentimiento. Y de igual forma me desenamoro. ¿De acuerdo? A través de los pensamientos que voy generando. En términos más simples, si yo me levanto una mañana y digo qué día tan frío, no quiero ir a trabajar, no quiero reunirme con esas personas, ¿cómo estoy a la media hora frustrada, con sensación de apatía, en fin? Esos son entonces los 7 componentes. ¿Cómo saber o por qué mejor el alma individual necesita de un cuerpo para evolucionar? Porque es a través de él que vive una serie de experiencias. ¿De qué se trata? De evolucionar en conciencia. Es decir, existen diferentes niveles de evolución que nos determinan el plan de nuestra alma. ¿Qué voy a seguir? ¿Qué virtud voy a desarrollar ahora a partir del camino que he caminado? Para tener un poquito más de claridad al respecto, vamos a hablar de los 7 niveles de evolución de conciencia que existen. Es decir, nuestro plan del alma se desarrollará en función del nivel de conciencia en el que nosotros estemos en un momento determinado. Y hablar de estos 7 niveles de evolución de conciencia es maravilloso porque genera un sentido de compasión, entender que si bien es cierto, yo ya he desarrollado ciertas virtudes como el perdón, como la compasión, como la libertad, hay otros seres que están en proceso de evolucionarlas o hay otros seres que ya han caminado ese camino. En consecuencia, es recordar que todos somos uno en proceso de evolución. Toda la humanidad está evolucionando. Lo hacemos a diferentes ritmos, es cierto, pero mi proceso de evolución impacta necesariamente el proceso de evolución del alma colectiva. ¿Cuáles son estos 7 niveles de evolución? En primer lugar, está el nivel de la supervivencia. En este nivel, que es el nivel básico, el ser humano se identifica única y exclusivamente con su cuerpo físico, y cuerpo físico denso. Es decir, el ser humano, estando con este nivel de conciencia, considera que lo único que tiene es ese cuerpo y se identifica exclusivamente con él. En consecuencia, ¿en qué se va su plan de alma? En satisfacer aquellas necesidades básicas. Alimento, bebida, impulsos sexuales, descanso, y se limita a eso. En segundo nivel, tenemos el nivel de conciencia egoico. Aquí el ser humano ya se identifica no solo con ese cuerpo físico denso, sino que empieza ya a identificarse un poco con el cuerpo físico etérico al que utiliza o mal utiliza y se acerca al cuerpo físico mental, al cuerpo mental. ¿Qué características tiene entonces el ser humano desde este segundo nivel denominado egoico? Es un ser agresivo, es un ser violento, es un ser que tiende a imponer sus creencias y aquí impera la ley del más fuerte. Esas son las características de este segundo nivel de conciencia. Muy bien, avanzamos a un tercer nivel. El tercer nivel se denomina egoico adulto. En él, el ser humano ya ha superado un poco la identificación únicamente con su cuerpo físico denso, con su cuerpo etérico, y empieza a identificarse de lleno con su cuerpo mental. ¿Pero qué ocurre? Resulta que
los seres humanos tenemos tendencia a ubicarnos en nuestra mente, pero en nuestra mente consciente, es decir, en ese 5% que no cumple esa función, pero que nosotros se la hemos dado. Y desde ahí la mente lo que hace es que genera como una especie de sistema operativo que es el ego. Desde la mente consciente, los seres humanos nos identificamos con el ego y el ego se traduce en miedo. ¿Por qué? Al comienzo les decía que los 3 primeros componentes tienen una característica, por eso se denominan tríada superior y el otro cuaternario inferior, y es que desde esa tríada superior existe la eternidad, existe el infinito, existe el amor incondicional. Pero en el cuaternario inferior hay una característica y es el hecho de que somos perecederos, hay una fecha límite, hay una fecha de caducidad, hay una fecha que nosotros denominamos muerte. ¿Por qué? Porque solo lo necesitamos para vivir la experiencia de vida, no más para aprender, porque la que está trascendiendo es el alma. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros en este contexto pensamos en la mente consciente y vamos a ella desde el ego y vamos a ella desde el miedo, la mente todo el tiempo está aterrada. ¿Por qué? Porque sabe que va a morir, porque sabe que va a desaparecer. Intenta nomás meditar y te vas a dar cuenta cómo tu mente empieza a hacer resistencia para que no la abandones. Y desde ahí la vida se convierte como si fuera un francotirador que en cualquier momento termina con nosotros. Y entonces tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a morir, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a no tener éxito. ¿Por qué? Porque estoy parada en ese 5%, en esa información que me da la mente consciente, y es normal porque le estoy poniendo a cumplir funciones que no le corresponden. Bien, desde esta perspectiva entonces actúa el tercer nivel de conciencia, que es el egoico adulto. Se identifica completamente con esta mente egoica y desde ahí tiene una obsesión por acumular, una obsesión por el éxito y una obsesión por el control. ¿Por qué? Porque siente que en el instante en que acumula, no va a desaparecer. Eso le da la sensación de que tiene y tiene y tiene tanto que no hay forma de desaparecer. Opera desde el control. ¿Por qué? Porque tener la sensación de tener el control de todo, es decir, que las cosas se hacen como yo quiero, cuando yo quiero, en el instante perfecto, a mi manera, le da la sensación de que nada va a ocurrir. De que si todo pasa en orden a la estructura mental que yo le pongo, nada va a ocurrir. Por eso se identifica con este tercer nivel, que es el egoico adulto. Pasamos a un cuarto nivel de conciencia. Ese cuarto nivel de conciencia es el nivel de conciencia romántico, y aquí ya empieza a haber un cambio. Aquí ya no afecta tanto la identificación con el cuerpo físico, ni denso ni etérico, y empieza a trabajarse la mente inconsciente, es decir, empiezo a cuestionarme más allá de lo aparente. Empiezo a hacerme preguntas trascendentales porque se conecta también con la mente abstracta, que es la que me lleva a preguntarme aspectos tan trascendentales que me conecta con el alma. ¿Qué me pregunto desde ahí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el plan de mi alma? ¿Cuál es mi misión de vida? Eso me lo estoy preguntando. En este instante estamos reunidos, conectados con nuestra mente abstracta, haciéndonos preguntas trascendentales que nos llevan a conectarnos con nuestra alma. Ese es el cuarto nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia romántico, donde ya me empiezo a hacer preguntas más trascendentales y a darme cuenta que tener objetos, que tener cosas materiales, no me llena el vacío, no corresponde con el plan de mi alma. Que puedo perder en un momento determinado el control de las cosas y no pasa nada. Hasta ahí empieza, ya no hay tantos juicios, ya no hay valoraciones, porque desde la mente egoica siempre juzgamos, siempre disparados ahí, tú eres muy diferente a mí, por eso te juzgo, por eso compito contigo. Desde ahí vivo en la carencia y estoy considerando que si tú tienes, me estás quitando, porque mi concepción del universo desde ahí es de la carencia, no es de la abundancia. Muy bien. Pasamos enseguida al quinto nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia universal.
Desde ahí ya no solo me estoy conectando con mi alma, sino que estoy conectando con mi alma individual, sino que me estoy conectando con mi alma colectiva. Desde ahí tengo la comprensión de que los seres humanos somos algo más, que mis comportamientos, mis actitudes, mi proceso de evolución está impactando en toda una humanidad y viceversa. Desde ahí ya somos seres flexibles, seres adaptables, personas más tranquilas, confiamos en la vida, no hay necesidad de control porque sabemos que los tiempos son perfectos, que los hechos son perfectos en función de lo que yo he venido a avanzar. En sexto nivel tenemos el nivel de conciencia cósmico. En este nivel el ser humano ya vive en la contemplación, ya vive en la total consideración de las leyes universales, en la aceptación de las leyes universales. Y en séptimo lugar tenemos el nivel de conciencia divino, que si pensáramos quién ha podido acceder a ese nivel de conciencia, hablaríamos de un Buda, de un Cristo, en donde ya se ha terminado todo ese proceso de evolución, en donde yo ya a través del desarrollo de diferentes virtudes, de la conexión con mi alma, logro entender cuál es el sentido de la existencia. Ahí completo todo mi ciclo de evolución y me convierto nuevamente en amor incondicional. Es curioso porque es algo así como si evolucionar se tratara en principio de ir como en descenso, ¿sí? Espíritu, alma colectiva, alma individual, cuerpo físico, etérico, mental, emocional. Pero la evolución en sí es como si fuera un proceso de involución. Me identifico con el cuerpo físico, luego voy con el cuerpo etérico, mental, emocional, conecto con alma, conecto con el universo y me vuelvo espíritu. Ese es el sentido. De manera que a nivel individual, ¿qué estoy evolucionando? Evoluciono aquellas virtudes que necesito en función del proceso en el que estoy. Cada uno de ustedes ya a través de esta breve descripción podrá llevarse una idea de cuál es su proceso de evolución, de en qué nivel está. Muy bien, ahora, ¿cómo sé, ya en términos puntuales y concretos, cómo sé qué he venido a evolucionar? Bueno, antes de eso quiero hacer digamos, entrar en un ejemplo que resulta tal vez práctico para poder entender cómo funcionaría realmente esto. Pensemos en que mi alma es un alma que está en un nivel de conciencia egoico adulto, donde para mí lo importante es la acumulación, es el éxito, es el reconocimiento, es la aprobación de los demás, ¿sí? Resulta que en el instante en que yo elaboro el plan de mi alma, entro en consideración con esa información y tomo la determinación de qué aprendizajes generar para evolucionar en conciencia. Y aquí hago un paréntesis. El plan de nuestra alma lo elabora cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos la capacidad y la claridad acerca del nivel en el que vamos en relación con estos siete niveles de evolución de conciencia. Soy yo quien sé qué virtudes he avanzado, ni siquiera es la fuente, ni siquiera es el Dios. Soy yo en mi proceso de conexión total con mi alma individual que puedo saber cuál es el plan de mi alma, en qué proceso voy. Y aquí viene el ejemplo. Yo puedo estar en el nivel egoico adulto, en donde para mí lo importante es la acumulación, el control, porque me identifico tanto con la mente consciente que tengo miedo de morir, que tengo miedo de desaparecer. Y esas circunstancias externas, sobre todo lo material, considero que es lo que me va a llenar esa sensación y va a evitar esa angustia de morir. ¿Qué hago entonces ahí? En el momento de elaborar mi plan de alma, lo que hago es elegir el ser, por ejemplo, una mujer y siendo una mujer vivir una experiencia de vida que me va a resultar tan dolorosa que me va a ayudar a evolucionar en conciencia. Entonces decido ser una mujer, tener un hijo y que este hijo muera a una temprana edad y de una forma trágica. Esta circunstancia, cuando ya la estoy viviendo en este plano, resulta ser tan dolorosa que me lleva a salir de esa mente consciente y empezar a cuestionarme otras cosas. ¿Qué sentido tiene todo esto?
¿Por qué aquellos objetos materiales no me sirvieron para evitar este aprendizaje que estoy generando? Y a partir de ahí, mi mente empieza a cuestionarse aspectos trascendentales y a conectarse con el alma. Ustedes preguntarán, entonces yo tengo que sufrir, tengo que vivir el dolor para poder evolucionar. No, no. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos tardado demasiado tiempo en un proceso de evolución y no lo hemos completado a nivel individual y a nivel de humanidad. Si ustedes piensan a nivel de humanidad en estos 7 niveles de conciencia, ¿en cuál puede estar? Yo pensaría que no alcanza el nivel romántico. Nos movemos todavía demasiado en la acumulación, en la necesidad de reconocimiento. De manera que el proceso de evolución de la humanidad ha sido supremamente lento. Y a veces necesitamos vivir estas experiencias de vida para poder avanzar. Yo siempre les digo que la vida es como entrar a la universidad, como matricular unas materias en función de lo que yo quiero aprender. Pero si yo no apruebo la materia, la debo repetir. ¿Cuántas veces debo repetirla para superar esa materia? Porque al finalizar me tengo que graduar. Así funciona la vida. Yo tengo que desarrollar las virtudes para las cuales vine a este plano, y para eso elijo entonces dentro del plan de mi alma vivir una serie de experiencias. ¿Qué debería hacer yo para evitar vivir experiencias dolorosas? ¿Y por qué las vivo? Porque resulta que como nos identificamos con nuestra mente consciente, la mente tiende a, por llamarlo de alguna forma, computar más el dolor que la alegría. Entonces, cuando muere un ser querido, se vive una experiencia supremamente dolorosa. Yo puedo sentirme feliz recordando el nacimiento de mi hijo, pero el nacimiento de mi hijo, por la misma felicidad que me genera, no me lleva a hacerme preguntas trascendentales. La muerte de un ser querido, sí. Por eso es que nosotros, no debería ser, pero funcionamos de esa forma, a través del dolor. ¿Cómo hago yo para evolucionar en conciencia, para aprobar las materias sin necesidad de atravesar por el dolor? Tomando conciencia de ellas, estudiando, tomando conciencia de ellas. ¿Cómo sé yo, cómo sabe cada uno de ustedes qué es lo que ha venido a trabajar? ¿Cuáles son las virtudes que ha venido a desarrollar? Porque aquí ya nos concentramos en lo que es nuestra misión de vida. ¿Cuáles son los componentes de la misión de vida? Son las virtudes que vengo a desarrollar, los maestros que elijo para desarrollar esas virtudes y generar esos aprendizajes, y los dones y talentos que decido tener. ¿Cómo sé yo entonces cuáles son las virtudes? ¿Cómo tomo conciencia de ellas? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo evoluciono sin necesidad de enfrentarme al dolor? Primero, recuerdan esa información de la que yo les hablé que estaba en la mente inconsciente, memorias ancestrales, vínculos, personaje. Como les digo, es un esquema que hago, pero es para que entendamos que traemos con nosotros mucha información que nos da las pistas que nosotros necesitamos para saber qué virtudes vinimos a desarrollar. Y aquí voy con un ejemplo concreto. Si resulta que yo me pongo a revisar mi clan familiar y me doy cuenta que papá era un hombre alcohólico, que era un hombre abusador, que el abuelo era un hombre exigente, era un hombre alcohólico, era un hombre abusador, que mamá era una mujer abnegada, era una mujer noble, una mujer sacrificada. Ya me quedo ahí con una información y entonces no es información mía, pero la traigo conmigo. Es decir, no tengo por qué repetirla, pero lo cierto es que está en mí y yo tengo la capacidad de tomarla, de analizarla y de decir, comparto esta información, me potencia en el desarrollo de las virtudes o sencillamente lo vivo como una experiencia y ya. Desde esa perspectiva, cojo esa información y entiendo que traigo necesidad, por ejemplo, si soy una mujer, o esa información de que las mujeres somos abnegadas, somos sometidas, somos sacrificadas, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos con esa información. Esos son procesos de autoobservación.
En segundo lugar, yo puedo decir, de acuerdo, ya vengo con esta información. Adicional a eso, en el instante en el que yo me vinculo con papá y mamá, en el instante en el que además me relaciono con papá y mamá, me doy cuenta que mamá siempre me orientó, por ejemplo, siendo una mujer, con conductas como tienes que atender a tus hermanos, quédate callada, tú no alces la voz, es mejor que no digas eso. Sigo con la línea de la información que traigo, ¿de acuerdo? Estoy hablando específicamente, pues solo con fines de ejercicio, de lo que podría pasarle o podría ocurrirle a una mujer, pero perfectamente le puede ocurrir a un hombre. Las creencias. Entonces ya traigo esa información de que las mujeres somos sumisas, somos abnegadas, somos sacrificadas, la información de que yo debo callar, de que debo guardar silencio, de que lo mejor es esperar, de que los importantes son los otros, en fin. Y aparte de eso, escucho a nivel de creencias que, por ejemplo, las personas buenas se quitan el pan de la boca, que primero hay que pensar en los demás, que primero están los otros, que un ser humano bondadoso es realmente quien vale, que lo mejor es guardar silencio, y bueno, una serie de creencias en relación con todos los aspectos, con el dinero, con la pareja, en fin. Sigo con información que no es mía, pero la llevo dentro de mí. Adicional a esto, resulta que siendo muy pequeña, entiendo, por ejemplo, que mamá está tan ocupada con el dolor de papá, con la indiferencia de papá, atendiendo a todos los hijos, que no me ve. Mamá no me ve. Y en ese instante, justo cuando necesito que mamá me vea, es cuando empieza mi proceso de desconexión. Cuando a mí se me olvida que yo soy un alma y me empiezo a conectar con lo que el mundo demanda de mí. Se me empieza a olvidar lo que yo en esencia soy. Se me olvida cuál es mi misión de vida. Y a partir de ahí, la vida se convierte en sobrevivir, en como me toque, como me corresponda. Pero sin una total conciencia de cuál es el plan de mi alma, cuál es mi misión de vida. Les decía entonces, esta información que está a nivel inconsciente es la que a mí me permite en un momento determinado tener las pistas de cuál es mi misión de vida. ¿Por qué? Porque yo debo saber qué virtudes vengo a desarrollar. ¿Cómo lo sé? Empiezo a mirar hacia atrás y digo, ok, ¿cuál es mi personalidad? Yo soy una persona agresiva, soy una persona que considera que los demás son una amenaza, soy una persona que se ha acostumbrado a estudiar demasiado, a aprender demasiado para ser vista, soy una persona que constantemente necesito la aprobación de mi pareja, de mi jefe, de mis hijos, que constantemente mi valor está dado por el reconocimiento que den los demás. Soy una persona que callo, por eso estoy tan enojada, por eso tengo un carácter agresivo, porque guardo demasiada información. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, ok, es que es información que yo traigo en mí, que no me corresponde, pero la traigo en mí y es importante que la reconozca porque ahí está la virtud de lo que yo he venido a desarrollar, ahí está la información de la virtud que he venido a desarrollar, que he venido a evolucionar. ¿Qué puedo entonces hablar de lo que tengo que trabajar en relación con esa información? Tengo que desarrollar mi autonomía, mi independencia, en donde el valor para mí esté dado por mis propios actos, más no por el reconocimiento del otro. Tengo que venir a trabajar el amor propio, en el sentido de que tengo que ser consciente de que está bien expresarme, de que está bien gestionar emociones, de que está bien en un momento determinado expresar cuál es mi criterio. Y lo hago a partir de ¿qué? De esa información. Esa información es clave. Por eso hacer un profundo proceso de autoconocimiento es supremamente importante. Y autoconocimiento, y hablo de un profundo proceso porque no se trata de decir, bueno, sí, yo soy de un carácter fuerte, bueno, sí, a veces me molesta que no me reconozcan. No, es entrar a entender qué hay en el fondo, por qué, qué hay en el fondo de esas emociones que se me generan. ¿Dónde está el para qué? ¿Dónde está la virtud que debo desarrollar? Cuando yo tomo conciencia de ella,
soy capaz de empezar a trabajarla desde esa simple conciencia a través de procesos como este, a través de un libro, a través de un video, en fin, a través de círculos de sanación, como para cada uno esté bien y resuene. Y de esta forma voy avanzando mi virtud sin necesidad de estar viviendo experiencias que me resulten dolorosas. Ahora, ¿qué otro aspecto me da pistas acerca de lo que yo vine a evolucionar? Porque la misión de colectiva es una para todos, pero la misión de vida es individual desde el alma individual. Tú tienes una misión de vida, yo tengo una misión de vida. Tú has avanzado en un proceso de evolución, yo he avanzado en otro proceso de evolución. Cada uno dependiendo el nivel de virtudes que haya avanzado o que le falte, es decir, las materias que haya visto en la vida. ¿Qué más me dan las pistas en relación con lo que debo aprender? Me las da los patrones recurrentes que vivo en mi vida. Porque siempre estoy en carencia. Porque, por ejemplo, llega el dinero a mis manos y de un momento a otro se desaparece. Porque tengo que estar endeudada. ¿Por qué le exijo tanto a mis parejas? ¿Por qué me victimizo? Cuando nosotros hacemos esos procesos de autoobservación, somos capaces de decir, aquí hay algo clave. Aquí hay algo clave que yo vengo a trabajar, que yo vengo a desarrollar en función de mi proceso de evolución. Por eso es tan importante la autoobservación. Por eso es tan importante, como lo decían al inicio de esta conferencia, el mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera. Cuando yo todo el tiempo me victimizo, cuando yo busco respuestas en el exterior, lo que estoy haciendo es delegando mi poder. El poder lo tengo yo, la capacidad de tomar decisiones, de hacer procesos de autoobservación, de avanzar en conciencia, de desarrollar virtudes, la tengo yo. Y cuando soy consciente de ella, la abrazo y a partir de ahí avanzo. A partir de ahí desarrollo el plan de mi vida, el plan de mi alma. En tercer lugar, ¿qué más me da pistas en torno a cuál es mi misión de vida? Los dones y los talentos. Todos, absolutamente todos, tenemos dones y talentos. A la mente muchas veces le gusta establecer diferencias entre lo que es un don y lo que es un talento. Bueno, digamos que los dones son innatos, los talentos son adquiridos. Pero ¿qué son los dones y los talentos? Son aquellas habilidades que yo tengo o adquiero que me permiten desarrollar mi misión de vida. Los dones y los talentos tienen una característica muy bonita y es el hecho de que todos son iguales. No existe jerarquía entre los dones y los talentos. Tiene tanto don un futbolista exitoso para jugar el fútbol como lo puede tener aquella persona que une a la familia a través del sentido del humor. Es exactamente el mismo nivel, no hay prioridades y no hay jerarquías. ¿Cómo sé yo cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos? Nuevamente, a través de un proceso de autoobservación, a través de una serie de preguntas que me puedo empezar a hacer. Por ejemplo, ¿a qué jugaba cuando era un niño, una niña? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué destacan los demás en mí en relación con mis habilidades? Que soy muy disciplinado, que soy feliz, con una energía positiva, que canto bien, que bailo bien, que pinto bien. Son dones y son talentos que de pronto como para nosotros son tan comunes, no los vemos como tales. Y lo mismo, estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera que fácilmente podemos reconocer en los demás sus dones y sus talentos, pero difícilmente los reconocemos en nosotros. Y hagan el ejercicio. Pregúntenle a los demás, 2, 3 personas que los conozcan, pregúntenle qué destacan en ustedes, en qué creen que ustedes son buenos, qué habilidades ven y se van a sorprender de la forma en que los demás tienen tanta claridad con aquello que tú mismo de lo que tú mismo no tienes información. ¿Qué ocurre con los dones y talentos? Lo mismo que pasa en el instante en el que yo me desconecto, en el que olvido que soy un alma que evoluciona y me identifico con un cuerpo.
en ese instante yo dejo atrás mis dones y mis talentos. ¿Para qué? Para empezar a satisfacer las expectativas de los demás. En ese instante olvido lo que soy, olvido lo que tengo. ¿Qué preguntas te puedes hacer para saber si estás desarrollando tus dones y tus talentos? Por ejemplo, ¿haces lo que te apasiona? ¿Haces realmente lo que te apasiona? ¿Qué actividad harías si tuvieras, digamos, todo el dinero del mundo, que no te preocupara el aspecto económico? ¿A qué actividad te dedicarías, sin dudarlo? ¿Qué actividad haces en la que se te pasa el tiempo sin que te des cuenta? ¿Qué tipo de videos, de libros, de películas te gusta ver? ¿Qué han destacado los demás en ti como dones? Y es fundamental entrar a revisar esta información. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis maestros? ¿Y cuáles son mis dones? Los maestros se relacionan entonces acá con aquellas personas, papá, mamá, hermanos, pareja, jefe, amigos, que son quienes nos vienen a mostrar esas virtudes que tenemos y esos dones y talentos que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Que como nosotros tenemos la tendencia a victimizarnos, lo que me está proyectando esa persona, yo lo asumo como una agresión. Él es el verdugo, yo soy la víctima. Cuando en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esa persona me está proyectando un aprendizaje que debo generar. Las demás personas son espejos de nuestra realidad. Cuando tenemos esa comprensión, dejamos de juzgar y agradecemos. Porque todo esto se da por pactos de amor. Una pareja con la que yo siento que me cuestiona, que me es indiferente, que no me valida, que no me valora, ¿qué me está proyectando? Que yo tengo que trabajar en el amor propio, que yo tengo que sanar mi niño interior, porque vivo pidiéndole a mi pareja que me dé lo que yo no recibí. Entonces se dan cuenta cómo cambia el paradigma en torno a lo que significa el otro, a lo que significa el aprendizaje, a lo que significa lo que denominamos un problema. Un problema en realidad es una gran oportunidad de pararme, de detenerme y de encontrarle el para qué. Una persona que está a mi lado es un maestro, ya sea de bienestar o de aprendizaje, que me viene a proyectar algo. Los maestros son de bienestar o de aprendizaje. Un maestro de bienestar es aquel con el que tú te conectas desde el amor, desde la compasión, donde todo es alegría. Y un maestro de aprendizaje es aquel en el que tú generalmente entras en conflicto. Las parejas son por excelencia, los papás también son por excelencia maestros de aprendizaje. Pero cuando yo soy capaz de verlos como aquellos seres que me proyectan, en ese instante tomo la información que de ellos me viene y desarrollo la virtud que me están mostrando, que debo trabajar. Ustedes dirán, bueno, porque ese es un cuestionamiento muy presente en torno a los maestros. Y aquella persona que me lastima, y aquel jefe que tengo que siempre me hiere, que siempre me cuestiona, que siempre me invalida. ¿Qué me está mostrando? Eso, que necesitas aprobación y por eso te sientes mal. Y necesitas aprobación porque no te conoces. Y como no te conoces, no te aceptas. Y como no te aceptas, no pones límites. Y resultas trabajando 24/7. Y resultas frustrado, frustrada. Y resultas sintiéndote anulado, anulada. Eso es lo que te viene a mostrar. Y ustedes dirán, bueno, y entonces como es mi maestro, ¿yo tengo que tolerar la situación por siempre? No. El maestro va a estar siempre ahí, el mismo u otro maestro va a estar siempre ahí mientras tú no aprendas la lección. Mientras tú no apruebes la materia, vas a repetirla con el mismo maestro o con otro maestro y la lección va a ser cada vez más compleja. Por eso es tan importante recoger esa información del entorno y tomarla para mí, porque es un regalo, es el que me trae la información de cuál es mi misión de vida, de qué es lo que estoy haciendo yo aquí en esta existencia. Pero como estoy afuera cuestionando, juzgando, victimizándome, me pierdo esa maravillosa oportunidad.
Ahora, ¿cómo sabes si estás viviendo o no tu misión de vida? Te haces también una serie de preguntas. ¿Eres feliz? ¿Vives como quieres vivir? ¿O tienes la tendencia a estar parada en el miedo, en la angustia, en la preocupación, en el futuro, en el pasado? Porque, claro, yo te invito a que te vayas al pasado, pero solo para recoger información. Porque yo siempre les digo, hay una enorme diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor me ayuda a crecer. Es decir, vivo la experiencia dolorosa, vivo la situación con mi jefe, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos hablando, vivo la situación con él, genero el aprendizaje y ya, suelto. Pero si yo lo que hago es que me victimizo y llego a casa, no, ya no tolero más esta situación, ese señor no me respeta, no me valora, me estoy regalando, no, amiga, imagínate que hoy tengo reunión, eso ya es sufrir, eso no tiene sentido. Yo tomo la información en el instante en el que llega, cuando se produce el dolor, si es que es necesario vivir esa experiencia. Aprendo y suelto para que no me lleguen más maestros en ese sentido, para que cada vez sean más los maestros de bienestar que los de aprendizaje, porque he reemplazado esa dinámica por la toma de conciencia y por el trabajo personal. Es importante entonces entrar a conectarnos y saber con certeza si estamos viviendo nuestra misión de vida, si no te sientes feliz, si estás más conectado, conectada con tu cuerpo físico, mental y emocional, si no conectas con tu alma, si no le preguntas a tu alma, si tomas las decisiones no desde el amor, sino desde el miedo, si estás insatisfecho con lo que ocurre es porque no estás alineado o alineada con tu misión de vida. Es decir, estás ignorando el plan de tu alma. Y la vida, que es maravillosa, te lo va a recordar por todo lado. Hey, acuérdate. Y te va a generar esa sensación de malestar, de inconformidad, de vacío. Yo sé y siento que muchos de nosotros hemos podido acceder en un momento de nuestra vida a esa sensación de vacío, a esa crisis que denominamos existencial. ¿Y qué es esa sensación de vacío? No es tristeza por un problema, no es el duelo por la pérdida de un ser querido, no. Ese vacío es el no encontrar, el no poderme conectar con mi misión de vida, el no encontrarle sentido a mi existencia. Cuando yo puedo conectar con mi alma, que no se trata de algo, digamos, más allá de lo que nosotros vivimos, de esta experiencia que vivimos, porque tampoco se trata de conectarnos con la espiritualidad y olvidarnos de que estamos viviendo una experiencia de vida, no se trata de vestirnos de blanco, no se trata de meditar 2 horas diarias, no se trata de usar mantras, no, se trata de mantener un equilibrio entre los 7 componentes que yo tengo como ser humano. Yo no puedo desconocer que soy un alma individual, colectiva y parte de un espíritu y pensar que solo soy un cuerpo. Como tampoco puedo pensar que solo soy un alma, porque entonces estoy perdiendo la experiencia de los aprendizajes que me da el cuerpo físico, mental y emocional. Ahí está la misión de vida. Solo cuando yo sé cuál es mi plan de vida, de alma, solo cuando sé cuál es mi misión de vida, que recordemos, está dada por las virtudes, los maestros y los dones y talentos, solo cuando tengo plena certeza de eso, estoy en punto de hacer mi proyecto de vida. Es paradójico, ¿cierto? Porque para llegar a ese nivel he debido vivir demasiadas experiencias en mi vida. Pero cuando yo debo elaborar mis proyectos de vida, si es que lo puedo hacer, lo debo hacer cuando estoy cerca de iniciar mi tercer ciclo vital, cerca de los 21 años, cuando no tengo las herramientas para hacerlo. Pero lo fundamental en este aspecto es que es detenernos y considerar qué está ocurriendo con nuestra vida. ¿Qué virtudes son las que tengo que desarrollar? ¿Quiénes son mis maestros? ¿A qué maestro debo dejar ir ya? ¿Y cómo y desde cuándo empiezo a desarrollar mis dones y mis talentos? Porque recuerden que así como tenemos la responsabilidad de llevar una misión de vida individual, tenemos la responsabilidad de contribuir a una misión de vida colectiva, universal. Y esa es una característica de los dones y talentos. El que me han sido dados para desarrollarlos y a partir de ahí contribuir a la humanidad. Por eso,
se genera una sensación tan bonita cuando tengo la posibilidad de ayudarle a alguien, porque ahí estoy conectando con mi misión de vida, con mis dones, con mis virtudes, con lo que he aprendido para mí. Este es entonces, en conclusión, el sentido de la vida. El sentido de la vida es transitar el plan de mi alma. Y transitar el plan de mi alma significa conectarme con la misión de vida que está dada por las virtudes, los maestros y los dones y talentos. Las virtudes las descubro a través de la observación de mi entorno, de mi historia, de mis patrones recurrentes. Los maestros los identifico en ese mismo camino y los dones y talentos los desarrollo a partir de cuestionarme y de darme permiso de vivirlos si ya los he identificado. Esto no significa que tengas que dejar un trabajo en el que, por ejemplo, no te sientes del todo feliz porque por ahora necesitas el sustento económico que te provee, pero puedes ir poco a poco abriéndole un espacio al desarrollo de tus dones y tus talentos. Empezando, por ejemplo, con algo tan simple como llevar un diario que te permita tomar nota de cómo te sentiste hoy, de mirar, de empezar a mirar hacia adentro. Y con el tiempo darte cuenta, oiga, yo vivo mucho tiempo parada en la ansiedad. Yo vivo mucho tiempo cuestionándome por el futuro. Y eso se hace a través de un maravilloso proceso de autoobservación. Ese es entonces el plan de nuestra alma, ese es entonces el sentido de la vida. No sé cómo estamos de Sandrita. tiempo. No, Señora. pues estamos bien, Sandrita, muchas gracias. Bueno, mira, hay varias preguntas. Sí, Quería señora. agradecer que nos diligencien, por favor, esa encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante. Bueno, dice Ana Lucía Echeverry, o sea que cuando hay dolor y sufrimiento, ¿hay una evolución? Bueno, como les decía, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Y la pongo muy gráfica. Si yo voy caminando y me tropiezo con una piedra, ¿m? Y me lastimo un pie, ahí yo experimento dolor. Y aprendo que debo tener más cuidado en el momento en que vaya caminando. Y se acabó. Pero si el siguiente día yo recuerdo ayer cuando pasé por ahí, qué dolor tan terrible, qué sensación tan desagradable, y a los 8 días estoy, amiga, imagínate que cuando iba pasando por esta calle me golpeé y eso ya es sufrimiento. Buda dice, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Con respecto a tu pregunta, cuando yo estoy experimentando dolor y tengo la capacidad de pararme, de detenerme y de generar el aprendizaje, ahí estoy creciendo, estoy evolucionando. Si tú ya estás sumida en el sufrimiento, lo que estás haciendo es dándole vueltas a una circunstancia sin encontrarle el para qué. Bueno, muchas gracias. Dice, yo perdí parte de mi felicidad desde mi enfermedad. Siento que no evoluciono ante el dolor. Ok. Bueno, eso se traduce en qué? Se traduce en que hay una conexión. Si tú estás depositando tu felicidad en tu cuerpo físico, ya sea denso, sea mental, sea emocional, significa que estás dejando de lado lo que en esencia eres. Tú no eres tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es el vehículo que te permite vivir experiencias, pero tú eres un alma. De manera que si quieres recuperar la verdadera felicidad, lo que tienes que hacer es entrar en conexión con tu alma. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, a través de procesos de meditación. Si hoy nos queda algo de tiempo, 10, 15 minutos, me gustaría tener la oportunidad de que hagamos un ejercicio que nos permita conectarnos un poco más a nivel emocional y ahí puedes entender qué proceso es el que debes empezar para recordar lo que eres, para recordar que eres un alma que evoluciona y no un cuerpo físico que está dolido. Entre otras cosas, como lo hablábamos en una ocasión anterior, el cuerpo físico cuando enferma lo que hace es mostrarme que hay una emoción que estoy gestionando mal. Y entonces es entrar a ver cuál es el sentido biológico, qué es lo que está ocurriendo en torno a eso.
Sí, Sandrita, sería muy interesante esa meditación. Ujú. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo hacemos para saber cuál es nuestra misión? Bien. Bueno, como les decía, la misión de todos nosotros es la misma, la tuya y la mía es la misma, y es evolucionar en conciencia, pasar de un nivel de evolución básico, de supervivencia, a llegar a un nivel de evolución divina. Pasamos por los 7 niveles. Esa es tu misión y esa es la mía. Ahora, puntualmente, ¿cuál es la tuya? Depende del nivel de evolución en el que tú estés. ¿Cómo sé cuál es el nivel de evolución en el que estoy? A partir del proceso de autoobservación en donde indagas qué es lo que has venido a trabajar. Esa información te la da la vida que has tenido, la historia que has tenido, los patrones recurrentes, los maestros que atraes, los dones y talentos que tienes. Eso es lo que constituye tu misión de vida. Se dice que la grandeza de la misión de vida está en concretar nuestro proceso de evolución. Nosotros a veces quisiéramos que nos dijeran, no, es que su misión de vida es salvar el mundo. No, nuestra misión sí lo vamos a salvar, pero ¿en qué instante en el que somos capaces de evolucionar a nivel individual e impactar el alma colectiva? Pero mientras tanto, nuestra labor es sencillamente evolucionar. Pareciera simple, pero es lo que estamos haciendo acá. Es lo mejor que yo puedo hacer. Esa es tu misión de vida, tus virtudes, tus maestros, tus dones y tus talentos. Evalúa en tu interior, en tu historia, en los patrones recurrentes, hacia dónde, qué virtudes son las que tienes que desarrollar, el amor propio, la identidad, el perdón, la libertad. Esa respuesta te la da esa información. Profe, Bueno, bueno, ay, qué sí, pena. levanta la mano alguien. Sí, sigue, por favor. Mi nombre es Augusto Rondón, yo soy monitor de bienestar integral unadista de acá de La Dorada Caldas. Yo tengo dos preguntitas. Bueno, la primera sería, digamos, hay personas que se centran en, como lo estabas colocando ahorita en ejemplo, de que se centran, digamos, en que, bueno, me pasó algo en la esquina y vuelven y lo recuerdan, ¿sí? O sea, se vuelve algo cíclico, ¿cierto? Entonces, para romper ese ciclo, ¿qué podríamos hacer? Porque prácticamente uno se encierra, es que hoy me sacaron por decirlo así, hoy me sacaron la rabia pues acá, pero es que a mí no me gusta esto, entonces se genera como esa discusión y ese ciclo y vuelve y lo recuerda y vuelve y otra vez. La otra Bien. pregunta sería a las personas, porque eso también se transmite cuando uno tiene una relación, ¿cierto? O sea, yo he visto muchos espejos en donde la persona es como masoquista, me parece a mí, que vuelve con la persona que le hizo daño, que le pegó, que le insultó, que la humilló, que la ultrajó, ¿cierto? Y siguen ese mismo ciclo, buscan ese mismo de personas, ese mismo estilo de personas y no, como que no salen de ese punto, ¿cierto? Me gustaría que de pronto nos ayudaras dándonos algunos consejos para romper ese tipo de ciclo dañino, porque de cierta manera, pues es dañino, ¿sí? Sería la intervención. Vale. Bueno, mira, Augusto, en relación con tu primera pregunta, hay algo clave que tenemos que empezar todos a manejar y es la gestión de las emociones. ¿Qué es gestionar una emoción? Es tener la capacidad de reconocer lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, etiquetarlo, darle un nombre, es decir, esto es angustia, o esto es tristeza, o esto es enojo, y a partir de ahí darle un curso natural. ¿Qué pasa? Las emociones son unas maravillosas mensajeras. Las emociones siempre nos traen una información. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a nosotros les corremos, les huimos. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, me enojo, cuando me estrello con esa piedra, para no seguir en la queja, en el lamento, no caer en el sufrimiento? Cojo la emoción que estoy sintiendo o el dolor que estoy sintiendo en ese instante y lo gestiono.
en la práctica, cómo se gestiona, o en mi sentir o en mi experiencia. Yo tomo la emoción, la respiro y permito que se conecte en alguna parte de mi cuerpo. En alguna parte de mi cuerpo. Te voy a poner un ejemplo básico. Yo voy con mi pareja y veo que viene una chica muy atractiva. Y entonces empiezo a pensar. Él se va a quedar mirándola, mi pareja se va a quedar mirándola, yo sé que sí, no me respeta, no me valora, y preciso, pasa a ella y él a mí. Yo puedo hacer dos cosas. O le doy un codazo y le digo, tú a mí me respetas, que estás creyendo, no me valoras. O cojo esa emoción y me la llevo para mi casita y la gestiono, la respiro. Entonces, claro, como tengo ese enojo, yo tengo que liberar esa energía que me produce el enojo. Entonces, un camino, bueno, en fin, de alguna forma la libero. Y después de eso, me permito respirarla. Respiro lo que estoy sintiendo en torno a esa emoción y la ubico en alguna parte de mi cuerpo. ¿Ok? En el abdomen. Estoy enojada. No estoy triste, estoy enojada. ¿Cuánto tiempo podemos destinar más? ¿Me preguntas a mí? Óyeme. Sí. Ah, ¿Continúo? sí, continúa, Sandrita, qué pena. Continúa, por favor. No, tranquilo. Te decía, entonces puedo gestionar esa emoción, llego, la respiro, la siento en el abdomen, sé que es enojo lo que tengo y empiezo a buscar respuestas y mi mente me dice, claro, es que no te respeta, es que no te valora, es que es desconsiderado contigo y me voy más allá, si es realmente eso, por eso es tan importante hacer la autoobservación y me respondo, no, lo cierto es que yo vi que esa chica era más bonita que yo. Bueno, ¿y por qué me cuestiono esto? Porque yo siempre he tenido problemas con mi imagen. Bueno, ¿y por qué tienes problemas con tu imagen? Ese es un diálogo interno, ¿no? Porque, no sé, de pequeña siempre me dijeron que yo era fea, eh, la que salía en las fotos siempre era mi hermana, tengo problemas de autoestima y ahí encuentro la clave de lo que yo debo trabajar. Ah, ok, es que yo tengo problemas de autoestima. ¿Qué hizo mi pareja? Fue un maestro de aprendizaje que me proyectó una información. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para estarme tropezando siempre con la misma piedra o para estarme quejando siempre de lo mismo? Gestionar la emoción, respirarla, permitirme sentirla. Cuando me vuelva a ocurrir una situación así, ten presente que yo el codazo no se lo voy a dar. Lo que va a pasar es que ya no me va a afectar tanto. Lo que va a pasar es que yo digo, que es cierto que estoy en un proceso de trabajar mi autoestima, ¿sí? Porque las emociones son como un barril. Tú desocupas el contenido, lloras o corres, liberas la energía y al final está el para qué de la emoción. Está la información que te trae esa emoción. Eso respondería, digamos, en mi sentir, tu primera pregunta. Gestionando emociones, evito repetir los mismos ciclos. Ahora, ¿por qué solemos continuar con relaciones que, bueno, hay un término que está de moda, es el término tóxico? ¿Por qué solemos continuar con este tipo de relaciones? Por dos cosas. Una, porque entramos muy fácil en zona de confort y decidimos vivir con lo que ya conocemos, porque es ahí donde tenemos herramientas. Entonces yo puedo sufrir, puedo llorar, me puede doler, me puede bajar cada vez más la autoestima, pero es lo que yo sé manejar, ¿sí? Lo cual requiere fuerza para iniciar un cambio. Ahora, ¿qué ocurre también? Que si esa persona está en mi vida, pese al malestar que me genera, está porque me está enseñando algo. Me está enseñando que me tengo que aprender a valorar, que tengo que aprender a ocupar un espacio y a darme prioridad. ¿Por qué no lo tengo? Porque probablemente éramos muchos hijos, porque mamá no me vio, porque sencillamente haya ocurrido o no haya ocurrido, mi mente inconsciente lo interpretó de esa manera. ¿Por qué se repiten las relaciones? Porque no tenemos la capacidad de romper esa zona de confort, que sería lo difícil, lo fácil, a pesar de que genere tristeza seguir ahí, y porque no soy capaz, no es que no sea capaz, es porque la vida me está poniendo con urgencia y sobre todo en estos tiempos, los aprendizajes que debo generar. Entonces me pone esta pareja y termino con esa pareja y vuelvo al mes con esa pareja y vuelvo a los 3 meses y vuelvo a los 6 meses hasta que el dolor sea tal que no tenga más
posibilidad que detenerme, analizarlo, aprender y evolucionar. Ahora, si yo termino con esta pareja, pero resulta que no aprendí, sino que le huí a la emoción, entonces me fui de fiesta, nunca me detuve a generar aprendizajes, a decantar emociones, a gestionar lo que estaba sintiendo, sino rápido me conseguí otra pareja por no estar sola, por miedo, en fin. ¿Qué ocurre? Que esta pareja viene a enseñarme lo mismo. Es el maestro, ¿recuerdas? El maestro me enseñó una vez la materia, perdí la materia, el mismo maestro puede que me repita la materia y si no, será otro. Y lo cierto es que en la medida en que yo me resista a generar aprendizajes, mayor va a ser el aprendizaje que voy a tener que generar. Bueno, Sandrita, hay otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar ese nivel de evolución en el que estoy para que me permita cumplir con mi propósito de vida sin tener un sesgo por convicciones adquiridas? Bien. Bueno, te hablaría de un método muy práctico y te hablaría en términos generales de lo mismo. Es un proceso de autoobservación. Son muy claros los rasgos y características de los seres humanos en cada proceso. Si tú te identificas demasiado con la necesidad de aprobación, con el afán por el éxito, con el miedo a la frustración o al fracaso, con la necesidad de acumular, de tener una casa porque eso te da seguridad, de tener una pareja porque eso te da seguridad, estás en un nivel egoico adulto. Pero si tú ya te empiezas a cuestionar otras cosas, como para dónde voy, como de qué se trata esto, como empiezas a ver a los demás iguales a ti, pues estás en un nivel de evolución romántico. Les voy a dar acá un tip que puede que funcione y tiene que ver con la posibilidad que tenemos nosotros a través de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la expresión del alma. El alma se comunica con el cuerpo. A través del cuerpo. Van a hacer 7 papelitos, van a enumerar como si estuvieran jugando amigo secreto. Enumeran del 1 al 7 y se permiten poner en contacto con la piel cada uno de estos papelitos y sentirlo hasta que encuentren aquel papelito que les está generando como cierta incertidumbre, como cierta, no una sensación desagradable, no molestia, sino como una sensación como de motivación, de entusiasmo. Y ese papelito lo seleccionan, si por ejemplo es el número 4, eso significa que el nivel de evolución de ustedes es el siguiente al papelito que ustedes establecieron, es decir, el nivel de evolución sería el 5. Ese podría ser un tip, pero pues digamos que el nivel de información que da depende mucho de la capacidad que tengas de aprender a sentir tu cuerpo. Muchas gracias, doctora Sandra. Hay 2 personas que están levantando la mano. Una es Araceli. Sí, tienes la palabra, después Lisette. Y después los invitaríamos al cierre con las 10 minuticos que manifestabas de hacer el proceso Okay. pues, de conexión con nosotros mismos, de meditación. Y Pili, perdóname, y agradecer pues, el diligenciar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Sandra, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Te escucho perfectamente. Sandra, quería agradecerle de verdad que es su charla. Estas charlas las necesitamos a diario y quería hacerle un aporte. Te perdí, no te estoy escuchando bien. ¿Sí? ¿Sí? Le quería hacer un aporte a su charla. Me parece muy importante la charla. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, señora, adelante. Quería hacerle un aporte, pues primero darles las gracias, doctora. Me parece muy importante estas charlas y ahora en los momentos que estamos nosotros viviendo de crisis, ¿sí? Necesitamos mucho estas charlas y también quería aportarle de que nosotros siempre buscamos la felicidad afuera. Estamos siempre buscando afuera lo que tenemos que buscar dentro de nosotros. Nosotros tenemos que buscar el amor propio en nosotros,
buscar el respeto en nosotros, buscar todo lo que nosotros nos haga felices en nosotros mismos. ¿En dónde está el problema? Nosotros buscamos que los demás nos aprueben. Esperamos que los demás hagan las cosas que a nosotros nos gusta, que nos gustan. Si a nosotros nos gusta un ramo de flores, pues comprémonos y regalémonos nosotros mismos. El problema de nosotros somos personas y humanos es que siempre esperamos mucho de los demás. No, hay que hacerlo es nosotros mismos. Si nosotros buscamos nuestro amor, lo podemos entregar a los demás. Otra cosa es cuando nosotros no cambiamos nosotros. Nosotros le vemos los errores a todas las personas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, y no nos sentamos a mirar qué nos falta a nosotros. Decía la doctora Sandra que cada persona que está ahí, que nos disgusta, que nos saca a nosotros, que nos hacen problemas, esas personas nos están enseñando algo. Duele decirlo que nos están enseñando algo, así nos agreda. Nos están enseñando a que nosotros tenemos que hacer un pare y respetarnos nosotros mismos, mirarnos por qué esa persona nos está gritando, por qué esa persona no nos está dando el amor. Lo primero es que nosotros no nos estamos dando amor a nosotros mismos. Y también cuando las personas dicen, hay alguien que le dijo algo feo, se lo dijo hace 5 años a la esposa, a una hermana, y nosotros lo repetimos, la persona lo dijo una vez. Nosotros pasamos 5 años y repetimos la misma cosa. Entonces, a veces nuestros pensamientos tienen que ser nuestros amigos y no nuestros enemigos. La felicidad está en nosotros. No busquemos en otras partes. Es que nosotros deseamos cambiar. Si somos pareja, tenemos una pareja, debemos cambiar al otro. No cambiemos al otro. Agradezcamos a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, y primero nos tenemos a nosotros mismos. Siempre he dicho, para nosotros vivir contento, primero, no esperemos nada a nadie. No busquemos culpables, no nos victimicemos, como decía la doctora Sandra. Cuando nosotros nos victimizamos, sufrimos más. Otro es, por el daño que nos haga, por muy duro que sea, debemos perdonar. No perdonemos por la otra persona, perdonemos por nosotros mismos. Al perdonar a las otras personas, no estamos perdonando a nosotros, nos estamos dando esa paz interior que es la que encontramos. Entonces, yo lo que quería aportar, la felicidad no la busquemos afuera, busquemos nosotros qué nos gusta hacer a nosotros. Ese es un ejercicio. Primero, nosotros tenemos que mirar qué nos gusta. Puede ser algo, bailar, hacer ejercicio, pintar, bailar, como nosotros lo hagamos eso. Cambiemos nuestro mundo y el mundo cambiará para nosotros. Quería compartir también, hay una película de Wayne Dyer que se llama El Cambio. Esa película de verdad que es muy buena y la recomiendo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Araceli, por tan sabias palabras. Es muy cierto, la felicidad empieza por nosotros mismos y está en nuestro interior. Bueno, había otra persona que quería hablar, que es Lisette. Yo quería hablar un momentico. Sí. ¿Cómo podemos contactar a la doctora Sandra para hablar con ella? Cualquier una pregunta. Pues personal, más que todo. ¿Cómo podemos contactar a la doctora? Sandrita, abre tu micrófono. ¿Cómo? Sandrita, abre tu micrófono, por favor. Ok, ¿ya? Sí, listo, ahí te escuchamos. Vale. Mira, yo tengo una página que se denomina El Taller Consciente, es una página que está en construcción y encuentras mucha de esta información, o también puedes anotar mi número de WhatsApp, que es 314-289-6125. 314-289, ¿cómo? 6125. 6165. 25. 6125.
¿Le puedes escribir en el chat, Bueno. por favor? Vale. Bueno, Es buenas que tardes. la comunicación está tan mala. Bueno, gracias, sí, señora. Ok. Mira, se cae. Buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Felicitarlos primero que todo por estas charlas tan espectaculares de estos días. 289. Tristemente no puedo estar en la de mañana, que me encantaría y quisiera poderla ver, bueno, pero bueno, muchas gracias. Sí, sí. Primero, pues también uniendo la pregunta que estaba haciendo la compañera, ¿dónde podemos aprender, doctora Sandra, más al respecto? Me parece supremamente importante este tema, por ejemplo, el tema de la autoestima, y yo lo pregunté por el chat cuando hablamos sobre la violencia intrafamiliar. Yo lo comprendo. Desde mi parte comprendo mucho en eso del espejo, en eso de comprender que esa otra persona está enseñando, que está, bueno, cómo se va evolucionando, que de pronto es autoestima, tantas cosas que puedan significar en la violencia intrafamiliar y que increíblemente no sabía que lo sabía, ¿sí? O sea, ya lo había visto así, pero ayer me vi una película, no sé cómo se llama, está en Netflix, de Elizabeth, no sé qué, de Estados Unidos, que le mató el esposo, la mató a ella y mató a las 2 niñas, porque él había conseguido una nueva novia. Entonces empieza uno a decir, bueno, listo, yo entiendo y comprendo hasta el punto donde está enseñando, pero en la violencia intrafamiliar, cuando estamos viendo es que no es solamente agresión, violencia física, verbal, psicológica, sino que además de esto ya viene a que viene la muerte. Entonces, hasta ahí me gustaría que me explicara cómo se vería desde este punto, pero por favor nos explica también dónde seguimos aprendiendo. Gracias. Mira, si te parece, porque entiendo que el tiempo ya es corto, a mi WhatsApp me pueden hacer todas las preguntas, inclusive con el tiempo, si quieren podemos crear un grupo de WhatsApp donde podamos retroalimentar con esta información, les pueda compartir libros, autores, videos, en fin. Por ahora y en términos muy generales te diré que eso que suena tan duro, tan difícil, de que alguien le cause la muerte a otra persona, muchas veces tiene su fuente en un pacto de amor. Pero es un tema muy extenso, por eso les digo, si les parece bien, lo desarrollamos a profundidad, individualmente o en un grupo de WhatsApp que nos dé más tiempo para trabajar el tema y compartir más información. Disculpen, si sería muy agradable que fuera un grupo de WhatsApp para tener como un contacto más directo en cuanto a cuestiones y todo eso. En parte me agradó mucho la reunión, pero sí hay bastantes cuestiones que quedan así como en el aire, entonces sí sería bastante agradable poderlo terminar de gestionar. Perfecto, por mí encantada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta es, no pude ingresar antes y lamenté mucho perderme casi toda la charla, pero quisiera saber si de pronto queda la grabación de esta para poderla ver completa luego. Sí, señor. Después enviaremos a toda la grabación, a todas las personas que están inscritas, a sus correos electrónicos la grabación de la actividad del día de hoy, de la experiencia significativa que acabamos de vivir. Yo les agradezco a todos sus comentarios, sus participaciones. Antes de dar el cierre, pues la idea es lograr hacer 10 minutos de meditación para conectarnos con nosotros mismos y también pues no dejar de invitarlos a las experiencias significativas que tenemos mañana. A las 10 de la mañana tenemos sexualidad en pareja, razones para ser infiel. Y a las 5:30 de la tarde vamos a tener ¿por qué estás en una relación de pareja infeliz? La angustia en la relación. Recuerden que estamos en la semana de crecimiento personal y todos los días estamos trabajando un área de ajuste del ser humano. Entre ellas, hoy nos correspondía la parte de la espiritualidad y mañana la parte de pareja. Entonces, ahí para que vayamos recordando nuestra agenda de la semana. Y bueno, invitamos a la doctora Sandra que hagamos la actividad de cierre, agradeciendo también a la zona Centro Boyacá pues por esa experiencia tan bonita y tan maravillosa que nos trae a nuestra compañera Edith Gioconda Muñoz y a la doctora Sandra Guerrero. Muchísimas gracias de verdad.
toda la zona centro Boyacá, Cundinamarca, pues por esta bella experiencia. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir a nivel ya bajar la información que acabamos de recibir. Lo hago con todo el respeto por las creencias que cada uno de ustedes pueda tener. Lo hago desde el fondo de mi corazón, de corazón a corazón. Me gustaría, si se da la oportunidad a través de mensajes o como esté bien para ustedes, que me den sus impresiones del ejercicio que vamos a hacer. Es decir, pudieron conectar, que vieron, que olieron, que percibieron, cómo se sintieron, porque esta es información valiosísima en torno a su proceso de misión de vida. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Vamos entonces a darnos cuenta cómo en la práctica podemos conectar nuestro alma y entender que no solo somos este cuerpo físico, mental y emocional, sino que hay un ser superior que habita en cada uno de nosotros. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz. Y vamos a hacer esa respiración que hacen los bebés al nacer, con la barriguita, inflando la barriguita. Inhalamos, sostenemos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos. Inhalamos nuevamente y al inhalar, inhalamos luz, tranquilidad, compasión, confianza en la vida. Y al exhalar, exhalamos miedos, culpas, resentimientos. Vamos a visualizar que cada uno de nosotros está en la cúspide de una montaña, está en la parte más alta de esa montaña. En ese estado estás tranquilo, estás relajado, relajada. De repente, el arcángel Miguel llega con toda su fuerza y su energía y te toma de la mano derecha. Siente su maravillosa presencia. De tu mano izquierda te toma el arcángel Rafael, quien te abraza y te inunda con su luz verde esmeralda. En este estado de tranquilidad, de protección y de cuidado, inician el descenso de esa montaña. Poco a poco van bajando. Estás tranquilo, tranquila. Estás confiado. Vas descendiendo, bajas, bajas. Mientras lo haces, estás conectada únicamente con tu respiración, con la total tranquilidad y calma. Estás muy próximo, muy próxima a llegar a la base de esa montaña. Te sientes protegido, protegida. El arcángel Miguel y el arcángel Rafael te envuelven en una burbuja de protección. Has llegado a la base de esa montaña y emprendes un camino hacia aquel lugar que habitabas cuando eras un niño o una niña. Vas caminando, te vas aproximando a ese lugar de la mano de los arcángeles. Y aunque te genera un poquito de incertidumbre, sabes que estás bien, sabes que no estás solo, que no estás sola. Ya empiezas a identificar ese lugar, el color de sus paredes, de sus puertas, el olor. Y llegas a la puerta de ese espacio, de esa casa, de ese apartamento, de ese lugar en el que vivías cuando eras un niño, una niña. Aquí, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael te piden que entres a esa casa. Ellos te van a esperar en la entrada. Entras a ese lugar y empiezan a removerse todos aquellos pensamientos y sentimientos que te generaban. Recuerdas cómo estaban dispuestos los muebles, el color de las paredes, el olor de ese lugar. Y poco a poco
te vas dirigiendo hacia la habitación que ocupabas cuando eras un niño, una niña. Llegas a ese lugar y con mucho respeto, con mucho cuidado, abres lentamente la puerta. Y allí ves a tu niño interior. Te quedas observándolo y te das cuenta. ¿Qué hace este niño cuando te ve? ¿Qué hace esta niña cuando te ve? ¿Se alegra? ¿Se asusta? ¿Se sorprende? ¿Se repliega? ¿Cómo está vestido ese niño o esa niña? ¿Cómo es su cabello? ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando? ¿Está de pie? ¿Está sentado? ¿Y qué hace cuando te ve? ¿Te dice algo? ¿Solo te observa? Vas a pedir permiso a ese niño o a esa niña para abrazarlo. Si te da el permiso, te inclinas, lo abrazas y le recuerdas que todo va a estar bien. Le prometes que con mayor frecuencia vas a ir a su encuentro y le vas a proveer todo aquello que le faltó siendo un niño. Honra su presencia y lentamente te retiras de ese espacio. Sé consciente de tus emociones en este instante. ¿Quieres irte? ¿Quieres quedarte? ¿Te genera tristeza o alegría ver a ese niño, a esa niña? Respiras profundo y recuerdas que estás envuelto en una burbuja de protección y emprendes tu camino de nuevo hacia la puerta, recordando que podrás regresar ahí cuantas veces esté bien para ti. Llegas nuevamente al encuentro con el arcángel Miguel y el arcángel Rafael, y de la mano de ellos inicias el proceso de ascenso de la montaña. Mientras caminas, mientras avanzas, percibes la protección, el cuidado y el amor de cada uno de ellos. Vas subiendo la montaña y el arcángel Miguel te recuerda que está ahí para ayudarte en tu proceso de liberación de miedos. Con su espada corta cualquier recuerdo doloroso, cualquier emoción, cualquier memoria, cualquier creencia que te pueda tener en este instante en el sufrimiento. El arcángel Rafael te recuerda que siempre está a tu lado, que siempre está en medio de tu proceso de sanación, de la sanación de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. Continúas avanzando y pese a la incertidumbre o a la inquietud que te ha generado el encuentro con tu niño interior, con tu niña interior, sabes que todo va a estar bien. Llegas nuevamente a la cúspide de la montaña y recibes el abrazo de los arcángeles. Bendecido y agradecido, bendecida y agradecida, te despides de ellos. En la cúspide de la montaña respiras profundo, inhalas tranquilidad, gratitud. Te incorporas nuevamente a tu cuerpo físico, sintiendo tus piernas, tus brazos. Y cuando te sientas listo, lista, abre los ojos. Sandrita, Señor. muchísimas gracias. Muchas gracias por
esa conferencia tan hermosa, ese encuentro tan hermoso. Gracias por tu generosidad para con toda la humanidad. Eres un ángel de luz. Mil gracias, de verdad, y mil bendiciones a todos ustedes. Agradecemos la presencia, el haber escuchado esa invitación y haber respondido a esa invitación. También les agradecemos que diligencien la encuesta de satisfacción que tenemos en el chat. María del Pilar, te dejo para que finalices este evento. Muchas gracias, Gioconda, muchas gracias de verdad por la invitada, muchas gracias a la invitada por eso, lo que dice ella, generosidad, compartir su conocimiento, su experiencia con toda la comunidad unadista. Realmente hice el ejercicio, fue relajante, me dio alegría, porque tú decías, bueno, ¿y cómo terminó el ejercicio? Me dio alegría y vi mi niño interior y me pasó algo muy chistoso porque hasta sonreí, yo creo que me lo vieron en la cámara, porque vi el reflejo de mi hija tiene 2 años, cuando llegué a mi niño interior vi la niña mía. Y en mi casa siempre han dicho que de verdad, que mi hija es igualita a mí cuando estaba pequeña, pero yo no recuerdo de verme pequeña a mí, pero cuando hice el ejercicio me vi así pequeña y vi a mi hija. Entonces fue muy bonito, llegué con amor a mi niña interior, con amor y alegría, y eso me queda. Realmente mi esencia es esa, ser una mujer alegre y generosa que brinda amor, y así me reconozco hoy, con esa conexión espiritual que me llevo. Muchísimas gracias de verdad, doctora Sandra, muchísimas gracias a toda la comunidad unadista, los sigo esperando en todas las actividades que tenemos esta semana de crecimiento personal. Un abrazo para todos y bendiciones. Un abrazo, gracias. Gracias.